Buenas tardes, jóvenes. Les encargo, por favor, un solo nombre, un apellido y su grupo para poder registrarlos. Said Pojasi no dice de qué grupo es. Maricruz Ortiz tampoco. Cintia Beizaga nos indica qué grupo es. Solamente un nombre, un apellido y su grupo. Todos, por favor. Bien. ¿Podemos ver mi pantalla que les estoy compartiendo, por favor? Sí, doctora. Sí, Bien, gracias. Entonces, este sería el último tema de la parte o primera de lo que es hematología 2, que sería de todo lo que es banco de sangre, inmunohematología y todo lo relacionado a las transfusiones de sangre. Precisamente este tema tiene que ver con las reacciones que se podrían generar después de realizar una transfusión sanguínea, que es lo que menos queremos que ocurra, ¿no? Sin embargo, es algo que muchas veces se da sin, aún así, que se tome muchas consideraciones respecto a las condiciones del donante, elegir un buen donante, aún tomando en cuenta todos los detalles para procurar que no causemos daño en el receptor, puede llegar a generarse este tipo de reacciones, porque vamos a ver que son múltiples las causas que se pueden dar. Dentro de la medicina transfusional, que tiene que ver con precisamente usar de forma terapéutica la sangre, debemos tomar en cuenta desde la selección del donante, cumpliendo con todas las condiciones y requerimientos para elegir un buen donante, conocer el sistema de grupo sanguíneo dentro de los diferentes sistemas que ya hemos revisado en anteriores clases, tanto en el sistema BO, RH y los otros sistemas de grupos sanguíneos, más las pruebas pretransfusionales nos ayudan a que podamos realizar transfusiones más seguras para evitar reacciones post-transfusionales. El uso de la sangre y sus derivados, ¿no? Pertinentemente según la necesidad del paciente, según una necesidad real del paciente, también involucra dentro de este proceso del uso de la sangre de forma terapéutica. Para por último llegar a este tema, ¿no? De que puede haber reacciones después de la transfusión. Entre las definiciones que necesitamos revisar, la diferencia entre un hemocomponente y un hemoderivado, como ya vimos, los hemocomponentes, ¿no? Son los que se obtienen en un banco de sangre a partir de la sangre total. En cambio, los hemoderivados son productos que se obtienen a partir de procesos industriales en plantas separadoras desde la fuente de plasma que proviene de los bancos de sangre. Entonces ahí tenemos la diferencia de los diferentes hemocomponentes que serían desde los eritrocitos, los concentrados de plaquetas, el plasma, los crioprecipitados. Y en cuanto a los hemoderivados, tenemos las inmunoglobulinas, algunos factores de coagulación como ser el factor 8 y una proteína que está más abundante en el plasma, que sería la albúmina. Las reacciones transfusionales se refiere a los efectos o reacciones adversas, ¿no? Que un paciente presenta o desarrolla después de una administración de un componente sanguíneo. En cambio, el efecto adverso sería la ocurrencia desfavorable de o que está asociada con lo que es el proceso del banco de sangre, ¿no? Que puede llevar incluso a la muerte de esa persona, riesgo de vida, discapacidad o incapacidad de esa persona que sufre este efecto adverso. Generalmente prolonga su tiempo de hospitalización y puede llevarnos a que pues, se produzcan otras enfermedades. La reacción adversa, en cambio, es una respuesta que no se espera en el donante
o en el paciente, y es decir, en el receptor, y está asociada a la extracción en el caso del donante o a la transfusión en el caso del receptor, y puede ser fatal en algunos casos, ya que conlleva riesgo para la vida de ese paciente, del receptor, su discapacidad, incapacidad o que por último la consecuencia sea mantenerlo más tiempo hospitalizado porque conlleva alguna alteración más agravada de su estado de salud. Entre estas reacciones adversas en donantes, ya habíamos revisado en una de las primeras clases, donde puede haber desde desmayos, ¿no? que son por factores psicológicos y neurofisiológicos en el donante, hematomas en la zona de la punción, también puede darse una hiperventilación, náuseas, vómitos, sudoración, desvanecimiento, colapso a nivel neurogénico o vasovagal y por último convulsiones. En algunos casos también se ha dado la situación de fallo a nivel cardíaco o pulmonar. Son extremos. En el caso de los receptores pueden darse reacciones adversas que pueden ser de tipo inmediato, es decir, eh, dentro de las primeras 24 horas de realizada la transfusión, o tardías pasadas las 24 horas de realizada la transfusión. Y según qué es lo que ocasiona esta reacción, puede ser de origen inmunológico o también puede ser no inmunológico para ambos casos, ya sea inmediato o tardío. Entonces, según el tiempo inmediato, tenemos las no inmunológicas primeramente para revisar. Entre ellos está por una sobrecarga circulatoria de muchos volúmenes de bolsas de sangre transfundidas, no puede generar una insuficiencia cardíaca. O por una contaminación bacteriana, puede generarnos un shock séptico. Por una destrucción física o química de los eritrocitos de la sangre, puede generarse por una hemólisis que no es de origen inmunológico, es decir, no es por anticuerpos. Por microémbolos o detritos, desechos celulares, por la sangre de mucho tiempo almacenada o incluso por infusión con aire durante la transfusión, puede generarnos embolia. Por una infusión rápida de múltiples unidades de sangre, y más aún si esta sangre ha sido almacenada por largo tiempo, principalmente en pacientes como ser neonatos o pacientes renales o con falla hepática, puede llevarnos a una hiperpotasemia por ese potasio libre que generan estas células sanguíneas. Entonces puede haber una hiperpotasemia en el receptor. También puede darse por una transfusión masiva de sangre anticoagulada. Como sabemos, se usa el anticoagulante citrato. Puede este citrato en exceso, que está en la sangre transfundida de forma masiva, entonces puede atrapar el calcio del paciente, el receptor, y puede llevarnos a una hipocalcemia. Seguimos con las inmediatas, pero de origen inmunológico. En este caso puede ser por anticuerpos antígenos eritrocitarios, y en este caso puede generarnos reacción hemolítica eh, y reacción febril. Esto generalmente se debe inmediatamente detener, ¿no? La transfusión y mantenerlo estable hemodinámicamente con soluciones y medicamentos, procurar que sus riñones sigan funcionales, está entre las medidas inmediatas que se deben realizar. Entre otros también está por anticuerpos antileucocitos o anticuerpos antiproteínas plasmáticas, lo cual me puede llevar a reacciones alérgicas, shock anafiláctico, incluso por anticuerpos antiinmunoglobulina IgA, porque el receptor no tiene este tipo de inmunoglobulina, no lo produce. Si proviene esta inmunoglobulina del donante, entonces va a actuar como antígeno en el receptor y es por eso que puede producir anticuerpos anti-IgA. En el caso del edema pulmonar no cardiogénico, en este caso que se conoce por su sigla en inglés TRALI, es un daño pulmonar
que se puede dar por anticuerpos anti-HLA, antimolécula de histocompatibilidad, y esto puede activar el sistema complemento y provocar una destrucción de estos tejidos. Los anticuerpos antileucocitos y antiplaquetarios pueden generar que haya una refractariedad plaquetaria. Primero se elevan las plaquetas y luego vuelven a bajar. A eso se refiere refractariedad plaquetaria. Por anticuerpos antiplaquetarios también puede darse una púrpura post-transfusión, es decir, después de que se le transfundió plaquetas, resulta que más bien hay una depresión, bajan las plaquetas posteriormente. Según el tiempo, ya aquí estamos viendo tardías, más de 24 horas pasado el tiempo de la transfusión. Pueden ser de tipo no inmunológico, como por ejemplo, por transfusiones múltiples puede llevar a hemocromatosis, ¿no? Que puede generalmente tener que ver con acúmulo de hierro. El citomegalovirus, VIH, hepatitis C, hepatitis B, entre otros virus que pueden emerger, es decir, que pueden surgir además, como ser Zika, dengue, chikungunya. Estos se transmiten a través, estas enfermedades se transmiten a través de la sangre, ¿no? Y pueden llegar a generar infecciones de tipo tardío. En el caso de anticuerpos antieritrocitos, pero para anticuerpos de tipo IgG pueden generar hemólisis. En la exposición a antígenos de los glóbulos rojos o leucocitos y plaquetas puede provocar en el receptor aloinmunización, lo cual significa esta aloinmunización que va a tener anticuerpos irregulares y estos anticuerpos irregulares me van a generar, ¿no?, una reacción posterior a la transfusión en el tiempo. Por injerto de linfocitos T inmunocompetentes. Los linfocitos T que son introducidos en la bolsa de sangre del donante, al ser inmunocompetentes, al ingresar al organismo del receptor, pueden actuar como respuesta inmunológica contra las células del receptor. A esto se le conoce como enfermedad de injerto contra huésped, es decir, las células del donante van a atacar a las células del receptor. También existe algún tipo de inmunosupresión que me puede llevar a que la persona se inmunodeprima por causa de otros tipos de anticuerpos que están presentes en la sangre del donante, ¿no? Entre ellos pueden ser citoquinas o anticuerpos antiidiotipo. Esto es más que nada de tipo inmunológico. Dentro de lo que viene a ser todo esto que significa vigilar que no ocurran este tipo de eventos negativos, es tomando en cuenta el uso óptimo de la sangre. Entonces debemos evitar errores, ya sea de tipo administrativo o de prescripción o indicación médica de una transfusión, o por errores de mala conservación de la sangre. Estas podrían ser las fuentes de problemas que nos pueden llevar a transfusiones erradas, innecesarias, inapropiadas o inseguras. Entonces, la inmovigilancia nos asegura hacer un control de todas estas fases y procesos para dar un buen uso óptimo a la sangre. Y por ello es que es necesario que toda bolsa de sangre pueda ser trazable. ¿A qué se refiere esto? Que toda bolsa de componente sanguíneo debo yo poder contar con información hacia atrás de llegar hasta el donante, ¿no?, de quién proviene esta sangre. Por decirles, si yo tengo un concentrado de plaquetas y el que recibió este concentrado de plaquetas llega a padecer de algún tipo de infección, por ejemplo, de tipo tardío, entonces tendré que investigar si es que hacia atrás, investigando de quién proviene esa muestra, si ese paciente, el donante, tenía o no tenía ese virus, ¿no? Y así de esa manera podemos hacer seguimiento a cada caso individual. La seguridad y calidad de la transfusión de la sangre depende de todos estos y cada uno de estos controles en las diferentes etapas y procesos. Dentro de lo que es la parte clínica, ¿no?, de qué síntomas y signos clínicos van a presentar los pacientes que tienen reacciones adversas, tenemos, por ejemplo,
Hemólisis intravascular, ¿no? La hemólisis intravascular puede darse por la causa de incompatibilidad del sistema BO, es decir, le coloqué sangre incompatible. Si mi paciente es grupo O y le pongo sangre A o le pongo sangre B, me va a generar incompatibilidad. O incluso para los otros sistemas, ¿no? El KID, el DAF y el P, pero tienen que ser necesariamente de tipo anticuerpos IgM y algunos IgG que son fijadores del sistema complemento hasta la C9, hasta el componente C9 que me genera hemólisis. Estos van a presentar, estos pacientes, ansiedad, sensación de muerte, dolor retroesternal, lumbar también y en el sitio de venopunción. Esto siempre y cuando el paciente esté despierto, no va a poder uno percibir o va a manifestar estos síntomas. Fiebre, escalofrío, náusea, vómitos o hipertensión inicial y en algunos casos hipotensión también por el otro lado. Taquicardia, disnea, coluria, ¿no? A nivel de la orina se puede observar que se empieza a teñir oscura, anuria también y choque. En el paciente anestesiado, en cambio, el sangrado en capa en el lecho quirúrgico o en sitios de venopunción, oliguria, coluria, hipotensión. Estos son los signos en un paciente que está inconsciente. En el caso del tratamiento que se tendría que hacer es primero detener la transfusión ante la sospecha de incompatibilidad de grupo sanguíneo. Dotarle de corticoides para minimizar, ¿no?, esa reacción de hemólisis. Y además mantenerlo hidratado, mantener una permeabilidad de sus riñones que pueda seguir evacuando orina. Entonces tiene que ser usando algunos que van a estimular la diuresis, como ser la furosemida, y además cargas de manitol cada 6 horas. Todo esto permite controlar todo lo que es el sistema renal, ¿no?, para que no tenga ningún tipo de falla. En las reacciones transfusionales donde puede suceder una hemólisis extravascular, es decir, una destrucción de los glóbulos rojos, generalmente por anticuerpos de tipo IgG, y que son los órganos, ¿no?, que destruyen a las células deterioradas o envejecidas, el sistema macrofágico. Ahí tenemos por incompatibilidad en el sistema RH, DAFI, KIT, Diego, KEL, ¿no?, y algunos otros diferentes al sistema BO, porque el sistema BO se caracteriza por tener anticuerpos de tipo IgM que actúan de forma inmediata y a nivel intravascular. Esto generalmente es por anticuerpos de tipo IgG y que llegan a activar el sistema complemento hasta el componente C3. Entre los signos y síntomas tenemos que van a tener ictericia, fiebre, transfusión va a ser inefectiva porque van a empezar a bajar nuevamente los glóbulos rojos. Ocasionalmente puede haber también escalofríos, coluria, que también puede pasar inadvertida. El tratamiento es mantener la hidratación y utilizar corticoides para minimizar esa reacción post-transfusional. Si ocurre una reacción transfusional de tipo febril, pero no hemolítica, puede ser mediada por anticuerpos contra antígenos de los leucocitos y las proteínas plasmáticas. También puede ser por producción endógena o transferencia pasiva de citoquinas desde el donante al receptor o por contaminación de bacterias en la bolsa de sangre. Esto que va a presentar el paciente, el receptor, fiebre, puede tener también este cambio de temperatura durante la transfusión y va a presentar escalofríos, cefalea y vómito. Si el paciente presenta una reacción transfusional como ser la urticaria, puede deberse a anticuerpos de tipo IgE contra proteínas plasmáticas. Presencia también de alergenos, es decir, algún medicamento que está viniendo en la sangre del donante, en el plasma transfundido, y entonces puede presentar signos y síntomas como ser prurito, enrojecimiento, rash y placas eritematosas.
En el caso de la reacción anafilactoide, esta es más agravada que la anterior porque generalmente es porque se han transfundido en pacientes que no producen IgA, va a producir anticuerpos anti-IgA contra los anticuerpos que están presentes en el plasma del donante o contra drogas, contra medicamentos como ser penicilina o algún antibiótico que estaba usando el donante y para el cual el receptor es alérgico. Otros como ser óxido de etileno y los plastificantes que se usan en la bolsa. Generalmente va a presentar signos y síntomas como ser urticaria, estornudo, tos, sibilancias, ronquido, eh, algunos problemas a nivel tanto respiratorio como cardíaco, ¿no? Dolor torácico, presión en el pecho retroesternal, un dolor que se ubica en esa zona, también hipotensión, taquica- taquicardia, arritmia, cólico, náusea, vómitos o diarrea y ausencia, sin embargo, de fiebre. Entonces, todos estos signos y síntomas es notorio en los pacientes que tienen este shock anafiláctico o reacción anafilactoide. La anafilaxia entonces puede ser incluso por anticuerpos anti-IgA, también por aptoglobinas, contra componentes del C4, también para otros tipos de antígenos de glóbulos rojos, como ser el Chido Rogers o penicilina. Puede producirse hipotensión, incluso obstrucción de las vías aéreas, no puede haber signo de ahogo, o a nivel inferior también como ser broncoespasmo, sensación de muerte inminente o pérdida de la conciencia y choque. A nivel pulmonar puede haber reacciones transfusionales como es el TRALI, que es el daño pulmonar asociado a la transfusión. En este caso, la transferencia pasiva de anticuerpos anti-HLA del donante van a pasar al receptor por la presencia de neutrófilos. Los neutrófilos que sí tienen este tipo de molécula de histocompatibilidad. Entonces, el receptor va a reaccionar contra esas moléculas de HLA porque estamos hablando de como un trasplante de tejido, ¿no? Que donde debería haber una verdadera compatibilidad entre el donante y receptor. Estos anticuerpos en el receptor contra esos antígenos leucocitarios del donador serían las más comunes de las causas. La insuficiencia respiratoria aguda, baja de oxígeno, hipoxia tisular, edema pulmonar, agudo bilateral sin compromiso cardíaco, puede presentar también fiebre, hipotensión, taquicardia y con una imagen radiológica de infiltración pulmonar bilateral en ambos. Entonces, por su sigla en inglés precisamente no es un daño a nivel de los pulmones relacionado con la transfusión. Estos anticuerpos están presentes en algunos hemocomponentes y es debido a leucocitos, ¿no? Del receptor contra células del donante. Tiene una incidencia baja, sin embargo, esto puede generar un daño a nivel de lo que es el aparato respiratorio, generando temperaturas altas, tos, una baja de saturación de oxígeno. Entonces, hay que tomar en cuenta si hay antecedentes de este tipo de casos después de una transfusión de hemocomponentes en anteriores oportunidades. Si ya tuvo, entonces hay que detener la transfusión porque ya tenemos el antecedente además y medidas de sostén ventilatorio. No se le otorga ni diuréticos ni glucocorticoides, pero se trata de mantener dinámicamente estable y además la parte respiratoria, no darle un sostén de oxigenación. Otros tipos de reacciones transfusionales a nivel de las plaquetas puede producirse lo que es la púrpura trombocitopénica después de la transfusión debido a anticuerpos antígenos plaquetarios. Entonces se van a destruir las plaquetas, generalmente de origen inmunológico, lo cual va a generar que el paciente presente
esos puntillados bajo la piel, que son las llamadas petequias, ¿no? Que son sangrados muy pequeños bajo la piel y en mucosas. Hematuria, hemorragia intracraneana podrían ser los riesgos mayores. Cuando hay una contaminación bacteriana debido a la transfusión, puede deberse a bacterias gram positivas como ser los estafilococos, streptococos, o bacterias gram negativas como ser la Yersinia, Pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, las cuales pueden producir entre los síntomas fiebre, escalofrío, náuseas, vómitos, tal cual uno pasa por una infección de tipo bacteriana, ¿no? Dolor abdominal, muscular, disnea, diarrea, hipotensión y choque. Obviamente aquí tendría que hacer un tratamiento contra el tipo de microorganismo aislado. Cuando hay una reacción transfusional por sobrecarga circulatoria, se debe a que hay una hipervolemia, se ha aumentado el volumen sanguíneo total, y esto puede ser en pacientes, por ejemplo, que tienen anemias de largo tiempo, de tipo crónica, con niveles muy bajos de hemoglobina, y que por compensar su situación de anemia, no se le infunde volúmenes de sangre sin control desde el punto de vista que no se le puede subir inmediatamente su volemia, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que puede llevar a una alteración de la función cardíaca o pulmonar. Por lo tanto, los síntomas tenemos alteraciones a nivel respiratorio como también a nivel cardíaco, ¿no? Entonces tenemos aquí taquicardia, cefalea, cianosis, disnea, tos. Puede también producirse edemas en los miembros inferiores por esa falla en lo que es el transporte, ¿no? De la parte circulatoria, falla cardíaca congestiva. Otros síntomas que pueden llevar a relacionarse con el aumento del volumen y la velocidad de transfusión. O sea, hay que tener mucho cuidado con pacientes con anemias crónicas de largo tiempo, con niveles muy bajos de hematocrito hemoglobina. En la enfermedad de injerto contra huésped, debido a los que el receptor no tiene el ingreso de linfocitos inmunocompetentes desde el donante por la presencia de haplotipos contra moléculas HLA de histocompatibilidad, lo que va a generar es fiebre, rash y descamación cutánea, probablemente diarrea acuosa y además ictericia. Ante cualquiera de estos eventos que hemos visto de reacciones post-transfusionales, debemos tomar en cuenta que hay fichas para lo que es la investigación de estas reacciones adversas, ¿no? Donde se debe colocar toda la información de la institución, desde qué servicio, qué piso estaba ocurriendo este problema, en qué sala, cama, la hora, la fecha, los datos del paciente, la historia clínica, el motivo por el cual sí estaba justificada esa transfusión, qué tipo de reacción adversa presentó y además con qué datos de laboratorio ingresó para que pueda realizarse la transfusión, ¿no? Qué datos tanto de laboratorio y la parte clínica que representa la justificación del por qué se estaba haciendo esta transfusión, que si la transfusión se fue por urgencia, que si fue ya planificada por una cirugía, cuál fue la causa de la transfusión, que a través de qué dispositivos se obtuvieron eh, la colecta y administración de los hemocomponentes. También se toma en cuenta los signos y síntomas clínicos en el proceso de la reacción transfusional o post-transfusional, ¿no? Si presentaba urticaria, escalofríos, fiebre, dolor, diarrea, ¿qué síntomas presentó? El tratamiento que se realizó una vez que ya se encontró la reacción transfusional, ¿no? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Qué medicación recibió el paciente, el receptor? Que si fueran las reacciones, ya se detectó que si es de tipo inmediata o de tipo tardía, ¿cuál? ¿Qué tipo? Si es grado bajo o grado del, incluso que hubo la muerte del receptor, ¿no? Por causa de esa transfusión incorrecta. A veces ha ocurrido lamentablemente
incompatibilidad sistema BO, no lo detectaron a tiempo, siguieron prosiguiendo con la transfusión y tristemente la persona ha llegado a morir, ¿no? Por causa de esa incompatibilidad dentro del sistema BO, porque estos anticuerpos, ¿no? Reaccionan inmediatamente en la sangre a nivel intravascular. También se debe investigar la reacción adversa, pues llenando este formulario, ¿no? Según las preguntas que están aquí expuestas, que se describa todo lo que ha ocurrido durante la transfusión, ¿no? También qué pruebas de compatibilidad se hicieron o no se hicieron, prueba cruzada mayor, menor, lo que vimos en la práctica de laboratorio, qué hemocomponente fue el transfundido, qué pruebas adicionales se le hicieron ya después del evento de la reacción post-transfusional y qué observaciones adicionales podríamos añadir. Por último, ¿quién es el responsable de esta investigación, de este proceso que se detectó de reacción transfusional? ¿No? Y quién lo solicita también en muchos casos, tiene que ver con la persona que notifica este evento de reacción post-transfusional con su firma y sello del personal. El llenado de este formulario no es con la intención de buscar culpables. Lo que se quiere es esclarecer cuáles han sido las causas, cómo se ha dado solución, cómo se ha tratado de buscar una salida para ese paciente para que no se agrave su situación. Entonces, ese es el objetivo de el llenado de estas fichas, para que así se pueda mejorar el manejo de las transfusiones y se eviten esas reacciones, ¿no? Porque aquí se puede detectar que, por ejemplo, quizás no se hicieron las pruebas pretransfusionales, prueba cruzada mayor o menor, y por eso es que sucedió el evento. Entonces, ¿qué es lo que nos recomendaría esto? Que si detectamos que es esa la causa, pues que no podemos obviar, ¿no? Las pruebas pretransfusionales. Para eso es que se utilizan estos medios de información. Entonces, eh, a ver, creo que ya está por cerrarse la reunión. Unos minutos más y después vamos a tener que volver a ingresar, por favor. Entonces, la hemovigilancia, como había indicado anteriormente, tiene que ver con la detección de estos eventos de reacciones transfusionales y que es necesario realizar la notificación de cada centro de salud, de cada hospital, brindando toda la información para su análisis, ¿no? Sobre esos efectos adversos inesperados, accidentes o errores que se cometen, registrados durante una transfusión o después de la transfusión. Están relacionados a veces con que hubieron problemas a la hora de seleccionar al donante, que no se le hicieron las pruebas necesarias o el cuestionario no fue correctamente llenado o que durante la extracción hubo algún problema o que no se verificó a la hora de hacer la transfusión de sangre, de quién iba a recibir esa sangre. También eso ha pasado. A veces en las camas de hospital o de una clínica dice, ¿no? Juana Pérez en la cabecera del paciente. Hasta puede estar su historia clínica de la paciente Juana Pérez ahí en esa cama, pero resulta que la señora Juana Pérez se complicó y la pasaron a otro piso, a otro servicio, a terapia intensiva quizá, y esta señora que está ahora en su lugar en esa cama, resulta que ya no es Juana Pérez, sino es otra señora. Y a la señora Juana Pérez le pidieron sangre, pero esa sangre habría que llevarle al otro servicio donde ya está trasladada. Entonces puede haber el error de que si yo no verifico si realmente es la señora Juana Pérez, la paciente que está en ese lugar de la cama, podría estarle realizando una transfusión a una persona equivocadamente. Entonces, por todo ello es importante, ¿no?, que nosotros nos aseguremos, ¿no?, qué paciente está recibiendo esa sangre, asegurarnos a través del personal mismo que lo atiende de manera más directa, que sería la enfermera, el médico, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta de que la sangre no solamente puede salvar la vida, también puede llevar y causar la muerte de un paciente si lo realizamos en forma no segura y no tomando en cuenta todas las condiciones de calidad de cada uno de estos hemocomponentes. Entonces, es importante que tengamos conocimiento sobre esta ocasión, que puede ocurrir estas reacciones
que pueden ocurrir estos efectos adversos a partir de la transfusión de estos hemocomponentes y hemoderivados. Que debe haber una relación o interrelación entre enfermeras, médicos, personal de la unidad transfusional, ¿no? Tener información veraz, real, ¿no? De lo que puede ocurrir en esos eventos adversos, no escondiendo información, conocimiento, principio de voluntariedad y confidencialidad para que no se piense que se está buscando culpables, ¿no? Cuando ocurren estos eventos. Conocimiento de estos formularios para poder así describir todos estos efectos adversos que ocurrieron, ya sea por hemocomponentes o hemoderivados. En los hospitales normalmente va a haber un comité intrahospitalario, ¿no? Sobre el uso de la sangre. Entonces, este grupo de personas generalmente tienen que tener también una guía práctica de cómo es que se va a manejar la sangre, bajo qué criterios se va a determinar cuándo es necesario hacer una transfusión para asegurarnos de que realmente la transfusión sea realizada cuando se lo requiera por necesidad real. Entonces, el uso de la sangre como medio terapéutico conlleva muchos riesgos y es por eso que la hemovigilancia, tomando en cuenta todas estas condiciones, debe lograrse que se eviten estos eventos adversos, estas reacciones transfusionales, ¿no? Por eso es que debe haber siempre un comité de medicina transfusional y toda esta práctica de investigación debe ser con la finalidad de no encontrar culpables, sino de buscar soluciones y educar al personal de salud para que no se incurran en estos problemas o errores. Entonces debe haber una elaboración justificada y correcta de una solicitud de algún hemocomponente. Si hay una orden médica que me indica que piden glóbulos rojos concentrado, entonces que debe estar justificada esa solicitud. Que si cómo se conserva, se maneja, se distribuye y se aplica, ¿no? Todo lo que son los hemocomponentes, contar con un sistema de hemovigilancia que nos permita hacer un control y así prevenir efectos adversos, ¿no? Después de una transfusión de sangre. Implementar y cumplir con las guías de transfusión a nivel nacional. Por eso es que existen estas normas de trabajo para el uso de la sangre en los servicios de transfusión. Vamos a cerrar la reunión para volver a ingresar, por favor.